Hola, bienvenidos a otra sesión de Aprendo en Casa para cuarto grado de secundaria. El día de hoy continuamos con la experiencia de aprendizaje número 7 con la sesión que lleva por título Justificamos las variaciones de medida del filtrador de acuerdo a nuestras necesidades. Nuestro propósito. Hoy analizaremos si las dimensiones que utilizaron para elaborar su filtrador de agua realmente satisfacen las necesidades de su familia. Para ello representarán gráficamente el cilindro que corresponde al envase del filtrador. Luego irán variando las dimensiones de la altura y el radio del cilindro o envase y analizarán el cambio que esto implica en el volumen de agua que contiene. Finalmente, formularán afirmaciones sobre la relación entre la variación del volumen con respecto al radio y la altura de un cilindro. Recuerda que la experiencia de aprendizaje número 7 responde a la pregunta: si fueses un compañero o compañera de Gloria, ¿cómo podrías colaborar con ella para promover que más personas cuenten con acceso al agua potable? ¿Y cómo podríamos crear prototipos de tiendas virtuales para mejorar la venta de biodigestores y otros productos característicos de nuestra comunidad? Tengamos en cuenta: volumen del cilindro. Recuerda que en la clase anterior estuvimos hablando acerca del cilindro, ¿no? Ya sabemos que se genera a partir de un rectángulo plano y sus elementos son radio, altura y base. En esta ocasión nos centramos en el volumen, que es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Veamos un ejemplo. Nos piden calcula el volumen del cilindro mostrado y qué ocurre si se duplica su radio. Tenemos un cilindro de 5 de radio y 7 de altura y luego el mismo cilindro de la misma altura 7 pero con el radio duplicado. Veamos. Aplicamos la fórmula. Para el primer caso tendríamos 3,14 por 5 por 7. 5 al cuadrado es 25. 25 por 7 por 3,14 me da un volumen de 549,5 centímetros cúbicos. Para el caso 2 tendríamos 3,14 por 10 centímetros al cuadrado por 7. 10 al cuadrado es 100. Entonces 100 por 7 por 3,14 me da un volumen de 2198 centímetros, ¿no? Podemos ver que el volumen ha aumentado considerablemente. Validemos nuestra propuesta. A ver, vamos a resolver la actividad. Recordemos todo el proceso que hemos seguido para elaborar nuestro filtrador de agua. Como primera acción, hicimos el estudio de varios modelos de filtradores. Luego determinamos la cantidad aproximada de agua que consumían nuestras familias. Finalmente, elaboramos un dibujo del posible modelo que atendería las necesidades de la familia. Ahora vamos a analizar si el diseño del filtrador de agua reúne las condiciones para atender las necesidades de tu familia. Para ello, realizaremos las siguientes tareas. En la fase 1 registramos datos. Tenemos a la mano el filtrador que elaboramos en el área de ciencia, así como el dibujo que representamos en la actividad 4. Luego completamos el siguiente cuadro con las medidas. A ver, nosotros habíamos elaborado en la actividad de matemática anterior ya nuestro prototipo de filtrador de agua. Entonces, con estos datos completamos la tabla. Nuestro diámetro es 12. El radio, que es la mitad, serían 6. Y la altura es 27. ¿De dónde sale este 27? De sumar 5 más 6 más 5 más 7 más 3 más 2. Registramos los datos sobre el promedio por día del consumo de agua de tu familia, el cual deberá cubrir sus necesidades. Recuerda, en la clase anterior ya habíamos calculado este promedio. Por lo tanto, tendríamos 4 integrantes que consumen en promedio 191,25 litros, que en centímetros cúbicos sería 191.250. Recordar que un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos, por lo tanto solo he multiplicado. Fase 2. Represento y experimento.
Diseño el cilindro para representar el filtrador de agua de mi elección, empleando el aplicativo GeoGebra que se encuentra en mi tableta. Para lograrlo, observo el video Creación de un cilindro con GeoGebra usando deslizadores. Tengo en cuenta que mi representación debe mostrar las medidas propuestas en la fase 1. Veamos. Hola, hoy día vamos a graficar un cilindro utilizando deslizadores. Para ello, primero activaremos la vista gráfica 3D. Seleccionamos y activamos la vista gráfica. Luego, damos clic en la vista 2D y seleccionamos el botón deslizador. Hacemos clic y le ponemos nombre. Este primer deslizador va a ser el radio de mi cilindro. Le ponemos un valor mínimo de ejemplo en 6 y un máximo de 48. Y le vamos a decir que su incremento sea de 1 en 1. Y ya está. ¿Ves cómo va cambiando mi deslizador? Ya lo tenemos. Ahora seleccionamos otra vez deslizador y esta vez voy a crear uno para la altura de mi cilindro. Tenemos la altura, le ponemos un mínimo de 27 y un máximo de 70. Siguiendo un ejemplo, ya. Su incremento de 1 en 1. Listo. Tenemos ahí el botón deslizador. Ahora vamos a seleccionar la vista 3D y vamos a ingresar un punto, ¿no? Que va a ser el origen de coordenadas. Con mayúscula escribimos en la entrada letra A igual, paréntesis y las coordenadas 0,0,0 y le damos enter. Y como ves aparece el punto A. Ahora ahí mismo voy a crear el punto B que va a estar relacionado con la altura. Entonces seleccionamos con mayúscula letra B igual, paréntesis 0,0, y colocamos el nombre del deslizador tal cual lo hemos escrito, altura. Listo. Ya tenemos el punto B. Como no se observa el punto B, entonces selecciono aquí y le doy en alejar. Y nos vamos a alejar hasta que aparezca. Ahí está el punto B. Mira, ¿ves? Punto B. Lo mismo hacemos aquí. Ya, para observar mi deslizador. Listo. Ahora, seleccionando vista gráfica 3D, buscamos el botón de sólidos y poliedros, ¿no? Y buscamos cilindro. Seleccionamos el punto A, seleccionamos el punto B y me van a pedir un radio. El radio es mi deslizador y lo escribo tal cual está. Radio. Y le doy OK. Y ahí tengo mi cilindro. ¿Ves? Si yo amplío la imagen con el mouse, aquí está. Si yo lo reduzco, aquí tengo mi deslizador. Bien, perdón, mi cilindro. Ahora, con el deslizador podemos variar su altura y podemos variar su radio. Además, cuando yo active la opción de construcción de cilindro, se va a habilitar este dato, ¿no? Que dice cilindro AB radio. Y este valor que está aquí viene a ser su volumen. Si tú aumentas en la altura, el volumen aumenta. Lo mismo va a pasar con el radio, ¿no? Y ya tenemos nuestro cilindro elaborado. Ahora usamos los deslizadores para variar la medida del radio y la altura del cilindro y hallar su volumen. Registramos los resultados en un cuadro para su análisis. Mostramos un ejemplo. Recuerda que los datos del ejemplo son referenciales. Usa tus datos de la fase 1. Cuadro 1. Variación de datos de un cilindro al hallar el volumen. Bueno, ya hemos visto que cuando la altura es 27 y el radio 6, que lo hicimos en el GeoGebra, obtenemos un volumen de 3053,63 centímetros cúbicos. También recuerdo que el promedio de agua que consume la familia es 191.250 centímetros cúbicos, que en litros es 191,25. Por lo tanto, no cubre las necesidades de la familia, ya que es muy pequeño para la cantidad de consumo de la familia. En esta tabla también nos dan algunas sugerencias, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos que cuando la altura es 50 y el radio es 30, nos da 141.371,67,
que también sigue siendo menor a 200.000 centímetros cúbicos y por eso no es compatible, ¿no? O sea, no cubre las necesidades de la familia. Pero aquí sí, ¿no? 50 de altura y 40 de radio es 251.327,41, que es mayor a 200.000 y que también es mayor al consumo que habíamos hallado nosotros en la familia de 4 integrantes, ¿no? A 191.250. Ahora, para analizar toda la tabla vamos a completar los volúmenes. Tendríamos cuando la altura es 50 y el radio es 48. ¿Cómo lo hemos hallado? A ver, si no tuviéramos el GeoGebra, utilizaríamos la fórmula pi por r al cuadrado por h. Y el primer valor sería pues 3,1416. Vamos a utilizar un poquito más extendido el pi para poder obtener un resultado un poco más preciso. Recuerda que mientras más decimales utilices, más preciso será tu resultado. Por 48 al cuadrado por 50 y esto me da 361.912,32. ¿No? Lo mismo pasa para la altura es 50 y el radio 20, ¿no? Aplicando la fórmula obtengo 62.832. Cuando la altura es 60 y el radio es 20 es 75.398,4. Y cuando la altura es 70 y el radio es 20 es 87.964,8. Ahora sí podemos analizar, ¿no? En estos casos sí cumplen, ¿no? Porque los resultados son mayores a 200.000. Pero aquí, cuando es la altura la que varía, vemos que a pesar de que llegamos hasta 70 de altura, conservando el radio de 20, obtenemos un valor que sigue siendo menor a 200.000 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, con estos valores podemos tomar una decisión. Fase 3. Respondemos interrogantes y las justificamos. Analizamos los datos de la tabla y los resultados del volumen. Luego respondemos las interrogantes. ¿Qué sucede con el volumen del cilindro cada vez que variamos el radio manteniendo la altura? ¿Cuál es el comportamiento del volumen si variamos la altura y fijamos el radio? Sustenta tu respuesta. Bueno, hemos visto que si variamos el radio y mantenemos su altura, el volumen del cilindro aumenta, ¿no? Observa, vamos a recortar la tabla. La altura es fija, 50, y el radio varía, 40, 44, 48. Observamos que hubo un incremento en el volumen, ¿no? Y es un incremento considerable, mira, de 40 a 48, el volumen varía desde 251.000 hasta 361.000, ¿no? Es un gran incremento, ¿ya? Pero si variamos la altura y mantenemos el radio, el volumen del cilindro también aumenta, pero si observas, el aumento no es tan considerable, mira. Si cambiamos desde 40 hasta 70, el volumen va desde 50.000 hasta 87.000 aproximadamente, ¿no? Es un incremento, pero no es tan alto como el del radio, ¿no? Si el radio varía, el incremento es mayor. 2. Usa los datos de tu filtrador de agua elegido en la actividad 4 y determina su volumen. El diseño responde a las necesidades de tu familia, explica tus razones. Bueno, a ver. Nosotros ya habíamos marcado esto en la tabla, entonces estoy cogiendo solamente esta parte. Y vemos que no, pues no. Dice, como se observa en la tabla, el diseño no respondería a las necesidades de la familia, ya que solo brinda 3.053,63 centímetros cúbicos, ¿no? Y el promedio de consumo es de 191.250. Por lo tanto, necesitamos un diseño de mayores dimensiones. Dice, compara los datos del volumen del filtrador, o sea, el cilindro, y elige el diseño que responde a las necesidades de tu familia. ¿Qué medidas tiene el nuevo diseño? ¿Y qué variaciones tiene el nuevo filtrador? ¿Cuáles son las mejoras del nuevo filtrador? Justifica las razones de tu elección según las mediciones y cálculos realizados. A ver, ya tenemos la tabla y vamos a escoger la primera medida propuesta, ¿no? Que solamente me da 50 de altura y 40 de radio. O sea, de toda la tabla voy a coger solamente esta. Puedo coger las demás porque son más grandes, ¿no? Pero esta es la primera que cumple la condición, ¿no? Porque cuando el radio es 40 y la altura es 50, me da 251.327,41, que es mayor a 200.000 y también es mayor al promedio de la familia que yo calculé. Por lo tanto, esto sí cumple. Y puedo decir, el nuevo diseño que se ajusta a las necesidades de la familia tendría un radio de 40 centímetros y una altura de 50.
Se ha variado sus dimensiones incrementando su radio en 34 centímetros y su altura en 23, ¿no? Hubo un incremento entonces. Con las nuevas medidas podremos elaborar un filtrador que cumpla con las necesidades de la familia. Número 4. Reúnete en familia y dialoguen sobre la experiencia vivida en relación a la elaboración del filtrador de agua. Luego responde cómo les ha beneficiado conocer el promedio de uso de agua para la elección de un filtrador. Explica tu respuesta. Bueno, esta respuesta te la sugiero, ¿no? Conocer el promedio de agua nos permite elegir las medidas correctas para elaborar el filtrador de agua, ¿no? Porque conociendo este promedio, entonces puedo, comparando alturas y radios en el cilindro, saber cuál es la medida correcta. Esto puede variar de acuerdo al número de integrantes de tu familia, ¿no? Bueno, esto lo hemos hecho para 4, pero si en tu caso has hecho de 6, de repente necesitarás una medida más grande, ¿no? Dependiendo del promedio que te salió de consumo. Además, recuerda que el agua filtrada debe ser desinfectada. Una opción es emplear el método de Sodis, que permite inactivar los organismos que hay en el agua. Estos conceptos ya lo vas a ver en el área de ciencia y tecnología. Resolvemos y argumentamos. Representa en GeoGebra un nuevo diseño del filtrador cilíndrico y determina su volumen. Luego duplica las medidas del radio y la altura, repite la experiencia como un nuevo diseño y compara los volúmenes inicial y final. ¿Qué sucede con el volumen? ¿Qué relación existe entre las medidas al realizar la variación? Para no hacer tan extenso el video, yo ya moví el deslizador que había desarrollado en GeoGebra, ¿no? Y tengo acá pues cuando el radio es 40 y la altura es 50, y luego lo he duplicado cuando el radio es 80 y la altura es 100. ¿Ya? Entonces tenemos volumen inicial y volumen final duplicado radio y altura. Entonces podemos decir que el volumen sufre un incremento considerable al duplicar su radio y su altura. Ahora, para la relación, ¿qué hacemos? Un cociente. Dividimos el volumen final entre el volumen inicial. O sea, voy a dividir 2.010.619,3 entre 251.327,41. Este cociente me va a dar aproximadamente 8, ¿no? Esa sería la relación. Ahora dice, expresa afirmaciones o conclusiones con relación a las propiedades del volumen que llegaste a descubrir al duplicar las medidas del radio y la altura. Justifica tu respuesta empleando ejemplos y contraejemplos. Bueno, aquí pude observar que si duplicamos las medidas del radio y la altura de un cilindro de forma simultánea, entonces su volumen quedará multiplicado por 8. Vamos a hacerlo algebraicamente. A ver, sabemos que el volumen inicial sería pi por r al cuadrado por h. Y el volumen final, si es que yo duplico el radio, ya no sería r al cuadrado, sino 2r. Y la altura sería 2 veces h. 2h queda igual, pero este 2 está afectado por el cuadrado y se convierte en 4 veces r al cuadrado. Ahora determino la relación. Sería el cociente de volumen final sobre volumen inicial, ¿no es cierto? Entonces aquí, como observas, es simplificado pi, es simplificado r al cuadrado, es simplificado la altura y me he quedado con 4 por 2, que es 8. Finalmente voy a decir de que el volumen final es igual a 8 y el volumen inicial pasa a multiplicar. Entonces, el volumen final es equivalente a 8 veces el volumen inicial cuando se duplica el radio y la altura. Ahora te dejo un reto. Calcula el volumen del cilindro mostrado y qué ocurre si duplica su altura, ¿no? Observa que el radio es el mismo, pero la altura pasó de 5 a 10 centímetros. Desarrolla y describe qué ha pasado. No olvides que debes marcar los criterios de la autoevaluación de acuerdo a los avances que has logrado. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por el día de hoy. Hasta la próxima sesión. Permiso. No olvides enviarme tus evidencias.